Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Rema Matrimonios. Le damos las gracias infinitas al Señor por permitirnos una vez más compartir su palabra, su consejo, su instrucción. Una instrucción que empieza por nosotros, un consejo que inicia por nosotros, para nosotros mismos. Somos Rema Matrimonios, donde estamos basados en el Salmo 127.1, que nos dice, ¿cómo nos dice ese salmo? Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles o los trabajadores. Qué hermosa promesa. A esta promesa de parte del Señor nos está diciendo, déjeme que yo me encargue de su matrimonio, déjeme que yo me encargue de su familia, déjeme que yo me encargue de dar las instrucciones, de enseñarles, de guiarles. Yo soy el encargado, yo soy el Señor de la obra. Porque a veces nos resistimos, porque a veces tenemos temor y a veces lamentablemente nuestra misma necedad, y nuestra misma dureza de corazón, que es lo que el Señor nos enseña en su palabra, hace que nuestros matrimonios o fracasan o no es lo que realmente deberían de ser en el Señor. Y hoy vamos a ver un tema referente a andar como hijos de Dios. Yo diría como hijos de Dios o como hijos del enemigo, diría. La palabra de Dios lo tiene muy claro, dice hijo de Dios, ¿verdad? O hijos del diablo, les llamó así en algún momento a los mismos religiosos, ¿verdad? O sea, que Dios no tiene como intermedios ahí es donde debemos de cuidarnos cómo estamos comportándonos. Sí, y hemos dicho que el cristianismo es un estilo de vida, ¿verdad? Pablo dijo, para mí vivir es Cristo, ¿verdad? Basado en los mandamientos y en las ordenanzas del Señor. ¿Verdad? Eso fue lo que dijo Pablo. Y vamos a ver un tema, andando como hijos de luz o hijos de Dios, ¿verdad? Vivir en ese estilo de vida. Jerry, cuando hablaste que andamos como hijos de luz o hijos de vida o hijos de Dios, es que hay otro estilo de hijos. Ah, sí, claro, hay dos estilos de... O sea, se podría decir que hay dos tipos de hijos de Dios, hijos de luz, y la otra, ¿cuál sería? Sí, solamente hay dos estilos, ¿verdad? Los que viven al estilo de las directrices y las enseñanzas de Cristo y los que no viven conforme a las enseñanzas de Cristo. O sea, rebeldes y resistiendo a Dios, exactamente, a Cristo. Resistiendo a Dios, que por cierto estamos en una sociedad que se va acercando cada vez más a rechazar las cosas de Dios, ¿verdad? Exactamente. Ahora, quiero dejar claro, de ese Dios bíblico. Del Dios bíblico. Porque más bien irónicamente, si lo vemos a nivel de la sociedad se va acercando a una religiosidad total, a que todo es bueno, todo es Dios, todo está aquí, todo es allá, pero irónicamente al Dios de la Biblia hay una gran resistencia. Entonces hay dos tipos de dioses, como la misma palabra de Dios lo dice. Toda persona que existe sobre la faz de la tierra tiene un concepto de Dios, y para él ese es Dios, ¿verdad? De acuerdo al concepto, pero el Dios bíblico es un Dios que lo podemos ir aprendiendo, ¿verdad? A través de las Sagradas Escrituras, su carácter, su naturaleza, ¿verdad? Y aquí hoy vamos a ver en Efesios capítulo 5 algunos versículos. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Ay, qué lindo. ¿Verdad? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo puedo imitar a Dios? Si Dios es Dios. Es Dios. Es Dios con todos sus atributos, omnipresencia, omnisciencia, omnisapiencia, santo, santo, santo. Podemos imitar a Dios en mostrar el amor que mostró Cristo. En la obediencia que mostró Cristo. En mostrar el perdón que mostró Cristo. ¿Verdad? Que cuando estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? Entonces, imitar en esos valores espirituales que están enseñados en la palabra del Señor. Ahora, podemos imitar a Jesucristo en cuanto lo tengamos en nuestro corazón, en cuanto lo hayamos recibido y hayamos reconocido nuestra condición de pecado y que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el puente para llegar al Padre. Lo primero que yo tengo que hacer es reconocer mi condición de pecadora, reconocer la cruz como la única oportunidad de recibir a Jesús como Señor y Salvador, y que en este momento mi nombre es escrito en el libro de la vida, y después de ahí ya empieza una vida de agradar a Dios Padre a través de Jesucristo y en directriz del Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad. Claro, y por ejemplo, digamos aquí mismo en esta epístola, ¿verdad?, de Pablo a la iglesia de Éfeso, le dice: maridos, esposos, amen a sus mujeres
como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella sacrificialmente. Bueno, entonces ahí estamos imitando, ahí estamos imitando en algo que a hay Dios. hombres que neciamente separan lo espiritual, según ellos pueden separar lo espiritual del matrimonio. Y dicen, no, yo me llevo con Dios divino, yo oro, yo leo las escrituras, voy a la iglesia, yo sirvo en la iglesia, yo hago esto y lo otro, pero con mi esposa no me llevo tan bien. Yo con mi esposa tenemos nuestros roces, nuestras cosas, nuestras divisiones, pero todo está bien. No, señor. Con todo el respeto que usted se merece, o señora, con todo el respeto que usted se merece, si usted está bien con Dios, usted está bien con todos los que están a su alrededor. Así de simple. Yo no puedo hacer separación porque la misma palabra de Dios dice, esposos, amen a sus Así es, esposas. el que está bien espiritual y ama a Dios y ama a su prójimo como a sí mismo, y el prójimo más cercano. La esposa o el esposo. Sí. Imagínate que nos manda a perdonar y amar y a bendecir a nuestro enemigo. Y yo no puedo calzar que mi esposo, por muy terrible que sea la situación de comunicación o de relación, pueda ser mi enemigo, ¿verdad? Y aún siendo mi enemigo, dice, ámelo, ¿verdad? Bendígalo, ayúdelo, ¿verdad? Ve, y aquí nos da esa luz que estamos hablando, ¿verdad? De ser imitadores de Dios. Obviamente no podemos imitarlo en su poder, en su conocimiento, en su sabiduría, pero sí en la parte que nos corresponde. En la parte que nos corresponde. Y vean lo que dice el versículo número 2. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. O sea, a mí me fascina siempre preguntarme a mí misma, si hay un aroma agradable a Dios, quiere decir que hay un aroma desagradable a Dios, que es el aroma, lo que yo entiendo, es el aroma de cualquier sacrificio, de cualquier ofrenda que yo quiera hacer sin Cristo, en mi propia carne, en mi propia pecado, en mi propia interpretación de que con esto Dios tiene que estar contento. Es esto lo que yo le voy a dar a Dios. Inclusive hay gente tan orgullosa, tan arrogante que dice, Dios sabe cómo lo amo. Él sabe cómo yo lo busco, Él sabe cómo es la cosa. Él ya me conoce, discúlpeme, pero usted tiene que conocer a Dios, no que Él la conozca a usted y tenga que someterse a usted. Esas son las situaciones que debemos de ir aprendiendo. Un hijo de Dios se somete a Dios, es obediente como hizo. Por eso decimos que la palabra de Dios nos lee, y cuando nos lee conoce nuestras deficiencias y ajusta la palabra para que nosotros hagamos los cambios. Dios ajusta su palabra, ¿verdad? Que es una palabra eterna, que es una palabra que no cambia. Ajusta su palabra para que más bien nosotros seamos los que hagamos los cambios. Exacto. Con la ayuda Él no tiene que hacer ningún cambio, por favor. Ahí es donde llega la insensatez y la necedad del ser humano, pretender que Dios es el que se tiene que someter a Él. Exactamente. Y versículo 3, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes, tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Entonces, si yo estoy muy confort, muy tranquila con tales pecados en mi casa, en mi cuerpo, debería preguntarme si soy hijo de Dios. Porque si no hay un redarguir de mi conducta, de mi manera de hablar, de mi manera de actuar, de mi estilo de vida, y es un estilo totalmente no de luz, sino de tinieblas, no de Dios, sino contrario, entonces algo podría estar pasando en mi vida, o me he apartado o no lo he recibido al Señor como Señor. Sí, entonces podemos ver que todos los dones, ¿verdad? Y esos atributos que Dios ha colmado al hombre, ¿verdad? Aún con su sexualidad, ¿verdad? Dentro del matrimonio deben de ser motivo de acción de gracias y no de cosas desagradables, chistes o cosas que contaminación o chistes que han sacado a veces en base a la sexualidad del matrimonio, ¿verdad? Sí, es que ojalá fuera que se quedaran solo en chistes, pero hay conductas que hoy se están llevando al lecho, ¿verdad? Y la palabra dice un lecho sin mancilla, sin pecado, sin contaminación, ¿verdad? Hay hombres, hay mujeres que están llevando a sus relaciones sexuales contaminación, en busca de placer, en busca, según ellos, de producir más entusiasmos, y cuando se dan cuenta es que aquello se les vino encima. ¿Por qué? Porque eso no es agradable a Dios y eso no es lo que Dios busca. Ahora, yo supondría que alguien que haga esto es porque no conoce a Dios, no conoce la palabra. No conoce la palabra, porque en versículo 4 dice: los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes,
En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Qué lindo, porque podría ser que me estoy viendo involucrada, tal vez recién vengo conociendo al Señor, no he empezado a crecer en la palabra es la que me va dando la instrucción, la enseñanza, entonces tal vez hago cosas que tal vez no me estoy dando cuenta que es desagradable a Dios. Estos programas, junto con otros de otros pastores y otros líderes que están en el propósito de enseñar la palabra, le puede ir guiando a usted, señora, o a usted, señor, qué es la voluntad de Dios. Y para eso está la Biblia, para que usted la estudie, la lea y sepa cuál es el carácter de Dios y qué es lo que Él espera de usted y de mí, porque Él nos va a ayudar para que las cosas sean diferentes a las pasadas. Dice, esto eran ustedes, Antes, esto lo hacían ustedes antes, pero no esto. pueden seguir viviendo esta conducta. Versículo número 5, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar estos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Ve qué hermoso, porque dice, esa luz que está dentro de ustedes, no tengo que andarla buscando ni que se refleja de afuera para adentro, es de adentro hacia afuera. O sea, yo tengo que saber que ya no es algo que tengo que buscar fuera de mí, sino que está en mí, es Jesucristo en mí, es la luz de este. Claro, qué hermoso, porque entonces no es que me tenga que meter a procesos externos, sino más bien a rendimientos internos, a someter esta carne y decirle, no, ya usted no se manda, usted es esclava por decisión de mi voluntad a Dios, y ahora soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron, esas cosas ya no tienen poder sobre mí. Muy bien, entonces lo que nos dice es que nosotros antes vivíamos en tinieblas, pero ahora somos hijos de luz, ¿verdad? Lo que dice Pedro, ustedes son un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido, adquirido, que pertenece a Dios, mediante el sacrificio de la cruz, ¿verdad? ¿Y para qué es? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Verdad? Entonces podemos ver que el Señor espera realmente, porque nos ha capacitado, ¿verdad? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado, lo que indica Romanos capítulo 5, ¿verdad? Y esa luz y ese amor está entre nosotros y nada más expresarlo, pero obviamente tenemos que tener comunión con Dios y tenemos que tener crecimiento en la palabra de Dios para que esa luz irradie cada vez más fuerte. Y es que la palabra de Dios dice claramente, ¿verdad? Que la fe viene por oír la palabra. ¿Qué estoy escuchando en estos tiempos, verdad? ¿La palabra de quién, Johnny? ¿El consejo de quién? ¿La justificación de quién? ¿La aprobación de quién? Es que es ahí. Nosotros no venimos a hablarle referente a la moda, ni a la actualidad, ni a la cultura, ni a lo que se dice hoy, porque estamos fuera del contexto de lo que se está viviendo ahora. Nosotros le venimos a hablar de lo que la palabra de Dios dice. Dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. O sea, a esto es lo que estamos nosotros llamados, a enseñar la palabra. Que no haya ignorancia de parte de aquellos que quieren hacer algo bueno, pero que tal vez no la conocían, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Y aquí habla, averigüen bien lo que agrada al Señor. Ay, qué lindo eso. Y Pablo allá en Romanos 12:2 dice, no se amolden a los modelos de este mundo, ¿verdad? A los diseños de este mundo, sino más bien al diseño de Dios. Transformen su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y podrán comprobar que la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Qué lindo, porque dice que podemos descubrir qué es lo que le agrada a Dios. Hay grupos que dicen que a Dios no se le puede agradar. Creo que es que no han leído totalmente la palabra, sino que se han agarrado de algún versículo y lo han hecho como quien dice, ¿cómo se dice esto? Como una doctrina. Pero la palabra de Dios sí nos motiva a que a Dios lo podemos agradar. Y aún en el Antiguo Testamento tenemos dos casos. Abel agradó al Señor y Caín no lo agradó, ¿verdad? Entonces, y lo vemos que no es a nivel del sacrificio lo que trajeron, sino del corazón. ¿Qué podemos decirle en estos últimos segundos? Usted tiene la decisión
en su corazón de querer vivir en la luz o en las tinieblas, en la verdad o en la mentira. Está en usted. Si ya usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, ya usted no es esclavo del pecado. Usted ya es hija de Dios, llamada a vivir en una luz y en una libertad y en Cristo Jesús. Tome la decisión correcta de vivir como a Él le agrada. Bendiciones del Señor. Bendiciones, hasta la próxima. Luego.